Este tercer módulo lleva como título Relación entre injusto y pena. Quiero primero identificar la palabra injusto. Cuando me refiero a injusto, me refiero justamente a un hecho típico, antijurídico y culpable. En el sentido de que el hecho es una conducta humana, voluntaria, que lleva a cabo o se adecua a la descripción que hace el Código Penal de un suceso cuya comisión acarrea pena. Entonces, ese es el injusto. El injusto es un acto típico, antijurídico, o sea, no cubierto por ninguna causa de justificación, culpable el sujeto que lo realiza y punible. O sea, en definitiva, va a acarrearle una pena. Digo en magnitud del injusto y de la pena, en el sentido de tamaño de consideración en cuanto a la mensura, a la medida del injusto y de la pena. Tiene que haber una medida entre el injusto y la pena, una medida razonable. Todos pensamos que lo ideal es que la persona que va a legislar razone y obviamente la persona que va a juzgar también razone y que traduzca ese razonamiento en una conclusión que esté vinculada a cuál es la entidad, cuál es el tamaño del injusto y el tamaño de la pena. Estoy seguro en cuanto a mi convicción, no que acierte obviamente, que esto no se da en el Código Penal en su totalidad. ¿Y por qué no se da en el Código Penal, de acuerdo a mi sensación? Porque el legislador, a través de todos estos años, de 1921 a 2018, lo que hace es responder a requerimientos sociales, en primer lugar, y sobre todo requerimientos de la prensa. Entonces, agrega disposiciones del Código Penal que nunca suavizan su aplicación, sino que lo hacen cada vez más severo, y llegan a conclusiones que a mi juicio son absurdas. En este momento estoy pensando en reformas del Código Penal en cuanto al homicidio calificado, que lleva como pena reclusión o prisión perpetua, con algunas disposiciones, incluso redactadas de una manera tan poco gramaticalmente exactas que pueden llevar a cualquier interpretación o a diversas interpretaciones. Cuando el tribunal se encuentra con un caso que ha tenido gran repercusión pública y que efectivamente es un caso horrible, como son todos los hechos delictivos, cree que tiene que aplicar el máximo de pena y en el caso del homicidio calificado la pena no es mesurable en mínimo y máximo, sino que directamente es reclusión o prisión perpetua. Entonces, no podría, a mi juicio, una reforma del Código Penal que aparentemente va a ser presentada en forma de proyecto al presidente en estos días, una reforma del Código Penal habilite la posibilidad de una sanción que no sea graduable, que sea fija. En este caso, pienso reclusión o prisión perpetua. Cuando el intérprete, que obviamente cuando el intérprete es el doctrinario, obviamente va a poner en sus escritos lo que piensa sobre cada tema, pero cuando el intérprete es el tribunal, es el juez, en algunos momentos se encuentra con el dilema de aplicar o no una sanción tan grave. Y esto hace
esta sensación, que en definitiva es más bien ética que jurídica, hace que se introduzcan algunos cambios que a veces no aparecen en la ley o aparecen luego de que la institución ha sido consagrada en los hechos. Me refiero en este punto, cuando estoy haciendo estas reflexiones, al principio de insignificancia. Como todos sabemos, en los delitos que tienen penas graduables entre un mínimo y un máximo, llega un momento en que el intérprete advierte, de acuerdo a su sensibilidad, que incluso hasta el mínimo es una exageración. Entonces ha introducido, en primer lugar, por reflejo de legislaciones extranjeras y principios extranjeros, un principio que se le llama principio de la insignificancia. O sea, cuando advierte que el bien jurídico ha sido afectado de una manera tan exigua, no aplica directamente el dispositivo penal, sino que exime, en su caso de responsabilidad, por aplicación del principio de insignificancia. ¿Qué crítica podría yo hacer a este método? La crítica que yo podría hacer es una crítica que tiene, en definitiva, reflejo en el sistema que utiliza la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que el Estado argentino está gobernado por individuos que forman tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cuando el poder judicial altera lo que ha dispuesto el poder legislativo, se produce un conflicto que podrá ser razonable en cierta manera y en algunas ocasiones, pero origina un conflicto de poderes, porque es el juez el que está modificando la ley, cosa que solamente puede hacer el poder legislativo. En la materia que estoy hablando ahora, del principio de insignificancia, hay códigos procesales penales de distintas jurisdicciones argentinas que lo consagran en forma expresa. Y es muy probable que la reforma legislativa del Código Penal también lo contemple. Porque a los problemas que he mencionado en otras ocasiones de la disparidad normativa se suma el hecho que en la República Argentina hay un Estado nacional, federal, y estados locales. Y los estados locales legislan y el Estado federal legisla, y a veces la legislación de uno y de otro no coincide. Con lo cual se plantean problemas políticos, de los cuales he mencionado recién algunos, como problemas judiciales de interpretación. Puse también acá en el programa de este módulo tercero un título que es Proporcionalidad en los delitos culposos. Voy a primero hacer una mención un poco amplia, digamos, de los tipos de delitos culposos. Yo estoy convencido, espero tener razón, porque esto también tiene mucha importancia para la suerte del justiciable, que en la República Argentina solamente puede haber delitos dolosos y delitos culposos. No puede haber delitos donde se consagre responsabilidad objetiva. Me tendría que detener un poco de tiempo para hablar de los tipos omisivos y sobre todo de los tipos de comisión por omisión. Pero lo importante que me parece útil reafirmar es que no puede haber otros hechos penales que no estén sometidos primero al conocimiento y la voluntad de quien lo hace o a la infracción del deber de cuidado. Nuestro Código Penal actual, vigente, en materia de delitos culposos, gira prácticamente en torno de cómo lo estructura
el artículo 84 cuando se refiere al homicidio culposo. Es decir, el que por imprudencia, por negligencia, por impericia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, en este caso causa a otro la muerte. Puse acá proporcionalidad en los delitos culposos, porque también esto es importante advertirlo. El legislador no puede castigar el delito culposo de una manera tan severa que se aproxime a la infracción y al reflejo penal del delito doloso. El resultado puede ser el mismo, porque si hay un homicidio doloso, el resultado va a ser la muerte de un hombre. Si hay un homicidio culposo, el resultado va a ser la muerte de un hombre. Pero no es lo mismo matar con conocimiento y voluntad que matar por violación del deber de cuidado en las 4 formas que acabo de mencionar. Entonces, no debería, de acuerdo a mi criterio, el legislador castigar tan severamente al delito culposo, sino que tiene que dejar un margen para que efectivamente se haga un análisis y, en definitiva, una aplicación práctica de esta idea de que la magnitud del injusto y la magnitud de la pena tienen que guardar correspondencia o por lo menos proporcionalidad. Puse también en el método que me tracé tentativa y consumación, porque también esto es importante. Todos sabemos, con la lectura del Código Penal, que nuestro código castiga no solamente el hecho penal que se transforma en resultado, supongamos la muerte, sino que castiga también el peligro de que la muerte se produzca cuando el individuo, con el fin de cometer un delito determinado, comienza su ejecución y no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Y en este caso, la pena disminuye. Entonces, esta diferencia entre la pena del delito consumado, el resultado producido, y el bien jurídico que ha corrido peligro, tiene que mantenerse. Y también acá tengo que hacer una crítica, porque hay disposiciones penales, de leyes penales especiales, que equiparan la pena de la tentativa a la pena de la consumación, lo cual también infringe, a mi juicio, el principio de proporcionalidad. Hablo también de la participación criminal. Nuestro código dice que se castiga al autor, a los autores o aquellos que han hecho un aporte determinante para producir el resultado, lo que serían cómplices primarios, y aquellos que han hecho otro aporte de no tanta magnitud, que serían cómplices secundarios. Esa diferencia de la actividad, en este caso hechos dolosos, esa diferencia de la actividad tiene que traducirse también en la pena, porque una cosa es ser autor y otra cosa es haber hecho un aporte de importancia significativa o no, conforme a lo que dice el Código Penal. Y no tiene que desaparecer esa diferencia. Y tiende a desaparecer en las nuevas leyes penales argentinas que están tratando de combatir. Combatir es una palabra que no me gusta porque se habla de lucha, de combate, y esto no es una lucha, un combate, sino que es una consecuencia jurídica. Pero se trata de contrarrestar, si se quiere, se trata de contrarrestar delitos que se cometen en el ámbito de las personas jurídicas. Y en esos casos no se investiga ni se traduce luego en la normativa y en la pena la diferencia que hay entre autor, cómplice primario y cómplice secundario. Con lo cual ahí también hay, si así ocurre, una infracción al principio de proporcionalidad. Y por último,
también menciono el tema de los concursos. Concursos de delito me refiero, obviamente. Cuando existen varios delitos, el concurso puede ser ideal o puede ser real, no me voy a referir específicamente a la cuestión teórica, técnica y a la interpretación dogmática. Pero lo que quiero decir, que me parece importante, es lo siguiente: que el legislador tiene que ser cuidadoso en la forma en que va a sancionar a los que cometan varios delitos en concurso. Porque si no, se producen circunstancias absolutamente ilógicas que se reflejan obviamente en la suerte del condenado. En este sentido, recuerdo haber presenciado un video en el extranjero donde se hacía un reportaje a un individuo que estaba cumpliendo prisión en una cárcel española y en su celda tenía prácticamente reproducido en fotografías las últimas etapas de la historia española. O sea, el hombre estaba pasando tantos años en prisión que tenía la fotografía de todos los jefes de gobierno y los jerarcas de las distintas épocas. De lo que resulta, y por lo que se expuso después, en ese momento de la presentación del video, el hombre no había cometido delitos graves, había cometido sucesivos delitos leves. Y sin embargo, estaba pasando tantos años de prisión en la cárcel española. Y lo mismo advirtió el presidente Obama cuando en los últimos periodos, en la última etapa de su presidencia, visitó una cárcel norteamericana en California. Era el primer presidente, creo yo, de la historia norteamericana que había visitado una cárcel. Y advirtió Obama que en esa cárcel había tanta gente cumpliendo penas por haber cometido delitos, pero no delitos graves, sino sucesivos delitos que motivaron una sanción tan prolongada. Eso tiene también que corregirse en la legislación argentina porque resulta que no cumple, obviamente, el principio constitucional el objetivo de la resocialización del condenado, sino que resulta prácticamente una sanción equivalente a la pena de muerte, porque hacer pasar años y años en prisión a individuos que han cometido delitos, pero no delitos graves, y que en las reglas del concurso se han ido sumando, resulta sumamente arbitrario.